A mí, sobre todo, aparte de estar pendiente de las noticias en el primer momento, cuando pasó todo y decir que no iría a trabajar, lo que sí era llamadas a todos familiares. O sea, como cualquier ucraniano, supongo, tenemos mucha familia ahí. En mi caso, incluso mi madre, por ejemplo, está ahí. Tengo tíos, primos, amigos, conocidos. Y el primer día era un no parar de llamar y escribirte con toda la gente ahí, estar esperando al feedback de las noticias, comprobar que todo el mundo está bien, qué planes tienen, mucho caos, aparte del estrés y no saber qué hacer contigo mismo. Sobre todo era la preocupación por los tuyos y como todo el mundo estaba igual de perdido que tú, porque al final creo que nadie de nosotros confiaba que algo así realmente pudiera pasar. O sea, yo sí que esperaba algún tipo de escalada de conflicto, pero sobre todo en la zona de Donbass, pero nunca que creciera a una invasión así a plena escala y afectando y bombardeando todo el territorio. Y esa primera fase de aceptación creo que era la más dura porque los primeros días, aparte de estar metido en ese mundo y seguirlo al momento, seguías teniendo la sensación de que era un sueño, de que no era real. O sea, y yo hasta 3 o 4 días después, aunque participé en manifestaciones y otras cosas, tenía tenía ganas de despertarme y decir, hostia, no, que era un sueño y ya está. Pero bueno, luego lo aceptas, lo enfrentas y sigues haciendo todo lo posible. Sí, lo que tú dices de sentir un poco esa sensación de irrealidad me pasó a mí mucho los primeros días. Los primeros, a lo mejor 4 o 5 días era así. Y yo lo achacaba siempre al tema del sueño, porque yo dormía fatal por las noches, me despertaba 20 veces al día para mirar Twitter, sobre todo de Twitter, porque como que seguía periodistas y yo me enteraba ahí de primera mano, como quien dice. Y sí es verdad que me parecía como que esto es mentira, que esto no está pasando, o que estoy viviendo en una película y que esto se tiene que acabar y me voy a mi casa y todo está bien. Eso sí que me pasó mucho, es el sentimiento de realidad, sí. Oye, Valen, ya que estás aquí, ¿nos quieres contar por fin tu historia? Porque te hemos interrumpido como 3 veces por fallo técnico. Vale, pues nada, lo que les decía, que yo ya venía desde el Maidán con una organización, bueno, con Ucrania, siguiendo todo al día, porque eso fue el principio de todo, no fue necesariamente, fue el final de una etapa y el comienzo de otra. Porque al terminar el Maidán inmediatamente empezó la ocupación de Crimea y luego el problema en Donbass con la pues, casi lo mismo, una ocupación rusa camuflada como movimiento separatista que no es tal. Entonces ahí estaban los soldados ucranianos, estaban voluntarios, o sea, de todo el mundo, y pues esta organización siempre estaba atenta, enviando ayuda. Todo el tiempo hubo envío de tropas y material, armas a través de la frontera de Rusia a Donbass, todo el tiempo. Entonces, claro, cuando ya se empezaron a acumular las tropas de forma masiva en toda la frontera, yo pensaba que era también algo así, ¿sabes? Que lo que dice Ostap, que se iba a localizar en Donbass y iba a la guerra seguir, pero un poco en una etapa sucesiva, no tan a gran escala como fue que bombardeaban incluso hasta el oeste de Ucrania, que yo esto no lo entendía. Yo entendía el plan de Rusia de anexar Donbass, Crimea y bueno, el corredor terrestre para llegar a Crimea. Entonces, pues me descuadraron todo y ya y fue una sensación de que pasa aquí, ya no entiendo nada y pues a empezar de cero a ver cuál es la estrategia y qué es lo que está pasando aquí y sufrir cada día los bombardeos, la gente que moría y pues tal, eso. A mí me pasaba mucho en los primeros días, sobre todo,
que me daba miedo que llegase la noche, porque en cuanto oscureciera en Ucrania empezaban a bombardear a saco, ¿no? Entonces yo siempre quería que no se hiciera de noche porque me daba miedo que se hiciera de noche y que empezaran a pasar cosas graves otra vez. Yo, como lo comenté antes, me ponía los primeros días el despertador en medio de la noche, cada 2 horas, para chequear las noticias, para ver que no haya pasado algo y no me haya enterado. O sea, tenías que seguir cada bombardeo y saber que no ha tocado a la gente importante para ti. Era muy desesperante, la verdad. Chicos, y cambiando un poco de tema, pero y siguiendo por el mismo que hemos mencionado un poco, el tema de los familiares que tenemos en Ucrania. Yo, por ejemplo, tengo familia en la zona de Dnipro, bastante familia, tengo tías por parte de mi madre, tengo primas con la prácticamente es mi hermana, que tiene una niña pequeña. Y de verdad que ninguna se quiso venir por circunstancias personales, familiares de cada uno, porque son muy patriotas y quieren su tierra y que tienen las tumbas de los abuelos y no quieren dejarlas, porque quién las va a cuidar si no. En fin, por varios motivos cada uno, ¿no? Y a mí lo que me marcó muchísimo era cuando mi madre me llamó para decirme que una sobrina mía de 12 años le he mandado un WhatsApp en la que pedía que por favor se la trajese a España, que ella estaba dispuesta a vender sus joyas, todo lo que tenía, que por favor se la llevase, que tenía mucho miedo. Y yo recuerdo de ese día, cuando mi madre me lo comentó, creo que pasé 2 días bloqueada, porque yo como que para mí era tan brutal esto, que una niña pequeña te escribe este tipo de mensajes, que la verdad es que me dejó muy, muy tocada durante bastante tiempo. Y todavía la niña sigue ahí, no se quiso la madre separar de ella, pero sí es cierto que para mí fue como, eso es una cosa que me marcó muchísimo de la guerra. No sé si tenéis alguna historia así de personal que queráis contar vosotros. Yo es que ya no tengo familia cercana en Ucrania, tengo muy lejana, apenas trato, pero sí tengo un hermano y unos sobrinos en Belarus. Y cuando estaban llamando a los jóvenes de Belarus para que se unieran al ejército para atacar Ucrania, pues uno de ellos se fue a Georgia con su novia, y ahí está, se fue a Georgia. Los otros, unos gemelos, están enfermos del corazón y aún no los han llamado, pero vamos, que están viendo qué hacer, porque ellos no quieren ir a pelear a Ucrania, obviamente. ¿Tienes familia entonces en Rusia o te he entendido yo mal? No, en Belarus. Ah, vale. Oye, y desde ahí, no sé si habéis hablado alguna vez, ¿hay algún riesgo real de que ataque también Belarus a Ucrania, o no tenéis ningún tipo de información? No puedo, mi hermano dice que él no puede hablar. O sea, ahí hay un control. Te cuento, yo una vez, hace tiempo, a mis sobrinos les regalé unos parches del ejército de Ucrania, de UPA y eso, y ellos, bueno, gracias tía, pero es que esto no lo podemos mostrar ahí, porque nos podemos meter en problemas. Belarus es una dictadura y ahí yo no sé qué es lo que pasa, que no puede intercambiar información conmigo de nada de estas cosas. Hostias, hablando de los parches y tal, hace poco una refugiada que ha llegado desde Kherson me había hecho un nuevo tatú, y estábamos hablando con ella, que mantiene contactos porque es justo de Kherson, de la zona ocupada, y estaba hablando de un barbero que trabajaba con ella en el mismo salón, un chico jovencito, 28 años, flaco, bajito, súper bonachón, y su hermano una vez le había regalado un pin del Pravý Sektor, un partido así ultraderechista, por decirlo, o al menos así se le llama, pero, o sea, porque lo estaban repartiendo en un acto y tal, y simplemente como coña, pues lo habían encontrado en su casa porque habían estado revisando prácticamente casa por casa, y le metieron una paliza tremenda por tener un pin allí que ni siquiera se acordaba de que estaba por ahí en su casa. El nivel de represión ahora en las zonas ocupadas, y también contó de que toda la gente con tatuajes patrióticos o algo por el estilo, muchos o desaparecen o acaban teniendo una paliza tremenda. A mí la práctica que utilizan ellos en las zonas ocupadas me recuerda muchísimo lo que pasaba durante la época de Maidán en Kiev, o incluso cuando salió la gente en otras ciudades,
que torturaban a activistas, que mataban gente, y lo que hacen los rusos ahí es exactamente lo mismo. Entonces a mí me hace un poco pensar que que la mano es la misma. O sea, la gente que estaba pegando tiros a los activistas en Maidán son los mismos que están ahora en Rusia, que han intervenido en la política ucraniana desde tiempos inmemoriales, vamos. Hostia, no sé si lo habéis leído en una de las noticias rusas, no sé, nos estamos yendo un poco de tema por eso, de lo que queríamos hablar. Había, o sea, uno de los soldados rusos que había muerto, lo habían condecorado, y en la noticia rusa, que si no me equivoco eran RIA Novosti o alguna site de estos, escribían de que había participado ese soldado en 2014 en Maidán, o sea, prácticamente reconociendo que era uno de los francotiradores. Lo que me pareció muy curioso, que salía, o sea, que se habían vendido ellos mismos. Bueno, siempre ha sido un secreto a voces, ¿no?, que han participado y tal. Pues chicos, si no queréis añadir nada más sobre ese tema, si queréis, a mí me gustaría lanzar una pregunta sobre cómo nos ha afectado en cuanto a nuestra escala de valores o cambios nuestros como personas que ha tenido la guerra en nosotros. Yo, por ejemplo, una tontería que nunca he hecho, yo nunca decía palabrotas, al menos en ucraniano, en español sí. Y a raíz de la guerra, como que me alivia muchísimo usar palabrotas. Es que me dan una sensación de como que cada vez que me encuentro algún tonto por ahí que dice ucraniano nazi, me da placer real decirle cosas desagradables, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas. Y otra cosa que he desarrollado a raíz de la guerra es un poco... yo siempre me daba muchísimo cosa a la sangre. Yo no puedo con la sangre. Y ahora estoy viendo vídeos de gente quemada de cadáveres de los rusos y los veo y no voy a decir que los disfruto porque tampoco llega a ese nivel, pero como que no me importa, como que la sangre no me molesta tanto ahora. Yo no sé si os ha pasado alguna cosa así a alguno de vosotros y queréis comentarlo. Pues me gustaría comentar, a ver si ahora el micro no se me vuelve a bloquear. Yo he experimentado varios cambios. Sí, yo tenía antes pues rayadas, típico, ¿no? Inseguridades, cosas así, pues que de hacer un drama de algo que igual no es tan grave, y obviamente pues eso ha desaparecido, ¿no? Cuando entra en tu vida algo tan horroroso como la guerra, pues se te reajustan muchas prioridades. No me ha pasado lo de la sangre. Yo siempre he sido muy valiente y de mirar a la aguja cuando me pinchan para extraer, y lo de las palabrotas no me ha pasado tampoco, pero por ejemplo tenía, yo qué sé, tenía una afición, pues me gustaba coleccionar perfumes. Pues mira, yo qué sé, un hobby así consumista y un poco frívolo, ¿no? Pero es que se ha desplazado totalmente. He vendido como la mitad de lo que tenía para poder hacer donaciones a CSU. Y por ejemplo, con mi madrina que vino a verme, me decía que ella estaba experimentando en plan de que hay que vivir la vida ahora como con más intensidad y intentar disfrutar todo lo que uno pueda, y a mí me pasa al revés. Yo no puedo entregarme a los disfrutes sabiendo que ese tiempo lo puedo utilizar en ayudar o hacer algo de voluntariado, o el dinero. O sea, no me sale gastar, por ejemplo. Yo no estoy trabajando ahora, entonces lo que estoy haciendo es tirar de ahorros para las donaciones y eso. Y yo qué sé, cosas que me gustaban, pues no las disfruto igual, o como que han pasado a un segundo plano. Hombre, yo creo que nos ha pasado a todos en esa parte de aspecto, por ejemplo. Y yo, 1/3 de mis ahorros ya se han ido para la ayuda, y de cada sueldo que llega al final del mes, pues prácticamente la mitad, que es lo que me sobraba normalmente, se va directamente hacia la ayuda. Y los primeros días y las semanas, la duda típica de si ir a Ucrania, que podría ser sin tener ninguna experiencia y sentirte culpable constantemente, hagas lo que hagas desde aquí, de que no ayudas lo suficiente, solamente se me ha ido diluyendo últimamente. Hasta hace poco era
hostia, no doy lo suficiente, puedo hacer siempre más, culpándote por todo lo que pasa, culpándote por los años anteriores de que no has hecho lo suficiente. El dolor es muy heavy. Y por otro tipo de cambios, pues he aprendido pensar en segundo plano de mientras hablas con la gente. A raíz de manifestaciones y otras cosas y periodistas y otros contactos, pues no sé, hablas con una cara, yo qué sé, con una sonrisa falsa de mientras estás hiper deprimido por dentro, lo que antes nunca me pasaba. O sea, normalmente siempre cuando sonría era una sonrisa de verdad y ahora he aprendido a mantener la falsa fuera. Creo que lo de la culpa lo hemos sentido muchos. Hay un término que se aplica sobre todo a los que sobreviven el cáncer, que es el survivor guilt o la culpa del superviviente, ¿no? La culpa también se junta un poco la culpa del emigrante, ¿no? En plan de qué podía haber hecho durante todos estos años, por ejemplo, ¿no? Sentir como que si uno hubiese intervenido, hubiese podido evitar el desastre, ¿no? Y en realidad es que uno, a ver, no puede cambiar, una persona individualmente no puede cambiar el transcurso de las cosas y realmente es muy importante relativizar, ¿no? Qué puede hacer uno y qué no puede hacer y hasta dónde alcanza el poder de actuación de cada uno. Y con eso tampoco es un alegato en plan de, pues no voy a hacer nada porque total, nada cuenta para nada, ¿no? Pero es no caer en extremos, ni sentirte una persona horrible, ni tampoco irse al extremo de, total, haga lo que haga, no servirá de nada, no. Todo cuenta. Todo lo que estemos haciendo cuenta. Lo que pasa es que cuesta mucho verlo y reconocerlo por esa culpa, ¿no? Que yo he visto en todo el mundo que está fuera de Ucrania, de los que somos inmigrantes, lo está sintiendo. Sí, bueno, a mí me pasa bastante de lo mismo porque yo aparte soy cirujano, he estado en salvamento, he estado con militares en hospital militar y digo siempre desde antes de la guerra, joder, ¿qué hago yo aquí y no allí? ¿Sabes? Que yo podría estar haciendo mucho yo misma con mis manos, pero claro, es que tengo 3 niños, entonces es como una culpa de joder, no estoy en ninguno de los 2 sitios, estoy así como que, bueno, subaprovechada y impotente muchas. Entonces, claro, esto me genera un poquito de presión y sentirte inútil y ver que no estás haciendo muchas cosas, pero bueno, luego, a ver, cada uno se refugia en lo que quiere, en lo que puede. Yo, como tengo mi fe ortodoxa, pues digo, pues Dios me tendrá reservado algo para yo poder ayudar, no sé, es que, y no me consuela, pero bueno, es no sé, algo que pienso. Yo también creo que la culpa lo tenemos todos, lo que dice Elena del síndrome superviviente, ¿no? Pero sí es cierto que yo, a medida en que voy colaborando económicamente o vamos haciendo cosas como la que estamos haciendo ahora o incluso el blog que queremos hacer, hace que me sienta que participo más y que hago algo y que me siento como un poquito menos culpable. Pero sí es cierto que a mí me pasa mucho que yo tengo como 2 sentimientos claves en todo esto. Por una parte es un poco eso, ¿no? Sensación de desagradable como de culpa, rabia o algo así. Y por otra parte, yo tengo como una sensación de orgullo por Ucrania, por la gente con lo que está haciendo, porque es que tú ves las noticias y yo creo que diariamente ves cosas de personas increíblemente valientes, increíblemente generosas, gente que hace cosas que dices no pensaría jamás que iban a poder enfrentarse a Rusia de esta manera, plantándole cara como lo están plantando. Y es como un poco que te sientes pequeñito comparando con los titanes que están ahí en el frente, con los voluntarios, con la gente que vive ahí y que consigue sacar a sus hijos adelante a pesar de estar en la situación en la que están, ¿no? Y me pasa un poco como eso, sentirme pequeña y sentirme como comparando con ellos un poco como inútil, ¿no? Y tal. Por eso me gusta participar en la medida que podamos, porque me hace sentirme un poquito más involucrada a lo que es la situación del país y lo que es la gente de Ucrania. Sí, yo vi un vídeo de un soldado ucraniano que me conmovió mucho
por la integridad y por el mensaje que mandaba a la gente que no está en el frente, en plan de no os comparéis con nosotros, cada uno tiene su función en esta guerra. La gente que está preparada y que ha sido entrenada para la defensa militar hace su papel. Una persona que no tiene esa preparación no duraría ni 5 minutos en el frente. Entonces es importante hacer lo que cada uno sabe hacer mejor. No intentar hacerlo todo o hacer cosas que uno no sabe o no puede, porque hay mucha gente, somos muchos haciendo, y a lo mejor pues a alguien se le da mejor lo de reunir gente y hacer recaudaciones para donaciones, y a ti a lo mejor se te da mejor traducir, ¿sabes? Y todo hace, ¿no? Todo es un granito de arena y lo importante es no decaer y seguir haciendo lo que uno sabe. También, perdón, que cerré. La cuestión esta que comentabas, Valen, de que no estoy aquí ni estoy allí, le pasa mucho a un familiar mío ucraniano que está en Londres, y él estaba planteándose volver. Él es hombre, está en edad militar, y porque bueno, es que siente el deber ese, pero al final es eso, tiene dos hijas. Y realmente él tiene un buen trabajo allí, tiene un buen sueldo y no tiene entrenamiento militar. Él no hizo la mili. Entonces, realmente él puede aportar más haciendo donaciones porque tiene un buen trabajo, que a lo mejor irse al campo de batalla y a los 2 días, adiós muy buenas, porque no tiene experiencia. Entonces es eso, uno tiene que también visualizar desde dónde puede aportar más, ¿no? Aunque a todos nos gustaría hacer el máximo y hacer lo imposible cuando vemos que hay gente que está dando su vida, cuando hay gente que da lo más valioso que tiene, ¿no? Sí, claro, pero es que la cosa es esa, que a mí no me importaría ir, ¿sabes? Y dar la vida, porque yo sería útil, pero es que de mí depende gente. Entonces es como un dilema moral que te deprime. Pero a ver, es normal, no vas a dejar a tus hijos solos aquí para ir a Ucrania. Al final tienes que priorizar y tienes que pensar en que tienes responsabilidades y no puedes dejarlo todo aquí y ya está. Y la solución creo que a esto es un poco buscar en qué más puedo ayudar si no es estando ahí. Yo al menos intento interpretarlo así. Y yo lo que intento, para mí al menos eso, económicamente es verdad que pues ayudo en lo que puedo, y a mí me pasa mucho, y no sé si os pasará lo mismo, yo tengo siempre un importe mensual que dedico, ¿no? Y lo distribuyo entre diferentes grupos o directamente al gobierno, o ya según como vea en cada momento, pero me pasa mucho que a lo mejor ya he pagado lo que tenía pensado pagar y ahora me sale un grupo de gente que de confianza siempre, o ya hace falta comprar un dron para no sé quién porque es súper urgente. Y después te pones a pensar y dices, a ver, me quedan 130 euros en la cuenta, bueno, vale, pues como menos este mes, ¿no? Y al final pues haces el esfuerzo y participas aunque sea en algo que puedas, porque al final es como que no me sale no participar siempre que esté dentro de mis posibilidades. Es que a mí me pasa lo mismo, tenía al principio como una cantidad mensual, pero después me di cuenta que salían peticiones por aquí, por allá, y al final, mira, es relativizar. Estoy pensando, estos chavales necesitan un visor térmico de visión nocturna, y yo, pues mira, me puedo apretar el cinturón porque no estoy en una puta trinchera, con perdón. Y al final, pues, aunque sea poco, pues voy sacando, porque es que el dinero se puede recuperar, pero la vida no se puede recuperar si te matan. Entonces, al final, pues me guío con eso y intento pensar que en cuanto me saque la OPO ya pensaré en resolver mis problemas económicos. Entonces, tengo por suerte una pareja que me puede mantener ahora mismo y nada, y hacer lo que pueda. O sea, más o menos estoy de acuerdo, que nos ha pasado a todos, creo, de ya has dado lo que pensabas dar y o te manda algún amigo que te escribe por privado, oye, necesitamos un dron, necesitamos zapatos
nuevos o estamos haciendo recaudación para un coche que hemos mandado unos cuantos ya desde aquí, desde Barcelona, por ejemplo, y comienzas a mover a la gente y también das todo de ti. Y personalmente es eso, o sea, en estos 3 meses, cada mes, he tenido que ir tirando de ahorros. O sea, no ha habido un mes de esos que dices, hostia, lo previsto lo he cumplido. Y poco más. Yo creo que podemos dar las preguntas también ahora a la gente que nos ha ido escuchando, a ver si quieren preguntarnos algo o comentar algo. Quería lanzarte una pregunta rápida. Si la guerra, que yo entiendo que la respuesta es obvia, pero bueno, a ver qué me decís, ¿ha cambiado vuestra actitud hacia la cultura rusa, hacia los rusos? Si tenéis amigos rusos con los que habéis tenido algún tipo de roce o problema. Yo, por ejemplo, en mi caso, es verdad que mi abuelo era de Siberia por parte de mi madre. Gracias a Dios el pobre no tiene que ver lo que está haciendo su país en Ucrania, que él vivió prácticamente toda su vida desde adolescente en Ucrania con mi abuela. Y sí es cierto que yo no tengo ningún amigo ruso en particular, ¿no? Pero sí es cierto que le cogí un poco de fobia y yo cada ruso que conozco siempre le pregunto, ¿tú qué opinas de la guerra? Y hasta que no me diga que le parece mal y que Putin es una mala persona y todo es, diciéndolo bien bonito, ¿no? Pues como que no quiero tratar con esa persona porque me provoca un poco rechazo hablar con un ruso que no se haya pronunciado en contra de la guerra. Lo que me estoy explicando un poco irregular, pero no sé si me entendéis. Pues no, Sí, se entiende. A mí no me ha pasado porque yo ya, desde antes de que fuera mainstream, ya no aguantaba a los rusos, ya les veía venir, porque debe ser por mi familia, porque somos muy nacionalistas y pues ya te conozco un poquito la historia y mira, ya los conozco ya. En mi caso, normalmente no tenía amigos rusos. Sí que había dejado de seguir todos los blogs y cualquier medio ruso en 2014. Y la única experiencia que tuve no hace mucho, que tuve que ir por trabajo a Inglaterra y resultó ser una empresa de un multimillonario ruso y tal, y la mitad de la plantilla era rusa. Y ya tuve malas experiencias ahí antes del conflicto. Mi jefe directo, por ejemplo, la primera cosa que me mandó por privado fue un meme de un ejército ucraniano, que ya me pareció bastante feo, pero en general había unos cuantos que parecía gente maja. Pero la mitad de ellos ni siquiera me han escrito nada desde que ha comenzado el conflicto, y con los otros simplemente, aunque hayan escrito, dejé de hablar. O sea, los primeros días aún podía contestar algo y al cabo de 2 semanas ya dije bye bye, y bloquear contactos y ya está, romperlo todo. Pues yo creo que tengo bastante que contar porque, bueno, soy de Odessa, es una ciudad rusófona, aunque sea una ciudad ucraniana, pues se habla ruso porque, como sabréis, es una ciudad de origen colonial de la fase expansiva del Imperio ruso, ¿no? Entonces había ya asentamientos anteriores, antes se llamaba Hadji Bey, pero bueno, llegó la emperatriz rusa y bueno, y a hacer todo desde cero, ¿no? Entonces sí que yo tenía vínculos con la cultura rusa. Mi madre nació en Rusia, aunque mi abuelo es ucraniano, pero bueno, por cosas de la Unión Soviética, pues movían mucho a la gente para mezclarla entre sí, para borrar su identidad nacional, para borrar sus raíces, ¿no? Y suplantarla con la identidad soviética del Estado, ¿no? Así recapitulando. Entonces tenía bastante influencia de la cultura rusa, hablaba el idioma en casa. Bueno, con mi madre lo sigo hablando, pero públicamente con otros ucranianos ya por razones obvias no lo quiero utilizar, al menos que esa persona ucraniana quiera hablarme en ruso, pues mira, me paso porque me cuesta menos. No llegué a ir a la escuela, no llegué a aprenderlo en la escuela, es todo autodidacta. Y sí que me ha cambiado la actitud. Me ha hecho hacerme una especie de purga y psicoanálisis sobre quién soy realmente, ¿no? Tenía un poco las dos partes, pero a raíz de todo eso y también un poco de 2014,
me hizo profundizar más en la historia de Ucrania, en acercarme más a estas raíces y no a la parte imperialista de mi familia, por así decirlo, porque bueno, uno al final no puede evitar que sus padres o sus abuelos sean de un sitio o de otro, pero sí que puede escoger qué identidad reivindica, cuál abraza, a cuál le quiere hacer justicia, ¿no? Y la verdad es que, a ver, siempre me ha costado mucho consumir cultura rusa, aunque tuviese vínculos, porque cuando emigras muy pequeño, no sé, yo al menos, esto ya es otra historia, esto ya más que de Ucrania va de emigrar en general, quería integrarme mucho en la cultura española, entonces me costaba, el idioma no, pero la cultura rusa me costaba en general digerirla. Pero es que a raíz de esto ya ha sido un poco la hecatombe, ¿no? Y mi madre, que aunque creció en Ucrania, nació en Rusia y es profesora de ruso, por cierto, también ella me está diciendo que siente repulsión hacia la cultura, que está viendo con otros ojos las novelas y las historias que le hicieron leer durante la Unión Soviética y la verdad es que estamos experimentando una especie de, no sé si purificación, catarsis, como llamarlo, pero sí reevaluación, una reevaluación total de lo que hemos estado consumiendo, de las influencias, replantearnos realmente quiénes somos, porque yo, siendo de Odessa, tenía muchas veces esa cosa de, bueno, sí, yo no soy ni española ni ucraniana, soy de Odessa, ¿no? Pero al final tienes que posicionarlo, ¿no? Rusa nunca me he identificado. De hecho, algo que me repatea mucho de España es que cuando decía, es que soy ucraniana, y me decían, ay, pero eso es Rusia, eso es como Rusia, ¿no? Y me molestaba mucho, es en plan, por favor, mirad el mapa, es un país independiente desde 1991. Y a ver, y yo os quería preguntar, o sea, una vez que termine esta guerra, que digamos que termina, yo espero que termine y tengo la esperanza de que termine pronto, con la recapturación de Ucrania de todos los territorios que ha capturado Rusia, incluida Crimea, ¿qué es lo que pensáis hacer? O sea, ¿tenéis algún plan, digamos, para cuando termine la guerra? Yo tengo ganas, muchísimas ganas de ahora mismo. Mi único plan es cogerme el avión que pueda, irme a mi ciudad donde nací y abrazar a la familia. Es el único plan que tengo ahora mismo. Luego, el secundario sería intentar hacer algo pues para reconstruir el país. Me cojo mis vacaciones y me voy ahí a montar a casa, a ladrillo, eso es lo que haga falta. Eso al menos es lo que yo he planteado por ahora. Yo igual, totalmente. Lo primero es ver a mi familia que está allí y lo segundo es, pues en vacaciones hacer como un voluntariado o algo en lo que sea, pues desde, yo qué sé, cavar zanjas en un parque, poner ladrillos, o ya más a largo plazo me gustaría hacer algo de cooperación cultural para dar más visibilidad a la cultura ucraniana en España y sobre todo a nivel institucional. Yo creo que el primer punto lo compartimos todos, lo de ver a la familia ahí. Y habían 2 puntos más. Hay muchas ciudades de Ucrania que, por ser inmigrante y prácticamente haber crecido aquí, no he podido visitar nunca. Y me encantaría hacer un viaje durante mucho tiempo por Ucrania para descubrir ciertos territorios que nunca había pisado. Y había otro plan, me encantan por ejemplo las vías ferratas, no las sé hacer, pero sí que me gustaría aprender y hacer alguna en Ucrania porque siempre he buscado alguna ahí y sé que no hay, y era un plan a largo plazo de algún día llevar un poco de un hobby de aquí a ahí. Bueno, yo tenía ya planeado antes de la guerra hacer tours para españoles por Ucrania, pero una idea
informal, nada de negocio, sino dedicarme a mostrar allí lo que poco que yo sé, por ejemplo, irme a Kiev con un grupito y mostrarle todo lo que hay ahí, toda la historia que está en esa ciudad, que es impresionante, y lo pienso retomar cuando acabe la guerra, porque va a acabar y vamos a salir adelante. Después también os quería preguntar en plan, esto es una pregunta, digamos, que no tenéis que contestar. Vamos a decir en plan que tras acabar la guerra, pues a ver, esto ya considero que sería imposible viendo el carácter de la persona, pero en plan, digamos que cuando termina la guerra sale Putin o el ministro Lavrov y dice que lo sienten mucho, que han hecho, que se han equivocado totalmente y que piden totalmente perdón a los ucranianos y que están dispuestos a hacer cualquier pena que se les aplique para digamos, como se dice, compensar sus crímenes. ¿Vosotros, digamos, que podríais llegar a perdonarles o no, sin perdonar? Yo ahora voy a repetir la misma frase que le dijo el chico al barco ruso. Yo creo que primero que nunca van a pedir perdón y segundo, si lo piden yo no los creería porque se pasan toda la vida diciendo que van a hacer una cosa y luego en realidad hacen otra. Ni perdona al gobierno ruso, ni perdona a los millones de rusos que apoyan la guerra, porque yo conozco personas que sí, que son muy poquitos y me parecen súper valientes, que se expresan públicamente en contra de la guerra, pero los rusos estos que están zumbados de la cabeza, que no paran de repetir que hay que matar a los ucranianos, que tal, no tienen perdón de Dios ni el nuestro, vamos. O sea, y creo que pasó lo mismo después de la Segunda Guerra Mundial con los alemanes y para el pueblo ucraniano al menos pasa lo mismo con Rusia. No, el daño que se ha hecho es tremendo. No tengo conocidos directos que hayan muerto, pero sí que tengo familiares y conocidos que están en el frente y amigos suyos que han caído ya. ¿Cómo puedes perdonar algo así? Aparte de toda la destrucción. O sea, es complicadísimo. Mira, sobre los rusos zombies que decíais, yo no tengo amigos rusos, la única conocida que tengo es medio rusa, medio española y me escribió ya el primer día de la invasión a gran escala, ella vive en el extranjero, bueno, ha crecido fuera y aparte de esa persona yo no conozco a nadie, pero mi madre que tenía muchos conocidos, además conocidos de la familia, en plan de toda la vida, amigos de mis abuelos, que en 3 meses se han dignado una vez solo a preguntar cómo están y ya llevaba 2 meses la invasión a gran escala y lo peor de todo es que luego los tienen cuadrados para decir que encima es culpa de Ucrania y eso amigos de toda la vida, o sea, imagínate cómo serán los desconocidos que no te conocen de nada. Perdonar, no, pero a ver, es que esto no tiene sentido porque vamos a cambiar el personaje, vamos a perdonar a Hitler, que Hitler es tan terrorífico cuando se menciona, pues perdona a Hitler, perdona por haber hecho esa masacre, es que no tiene perdón, no, ni que lo pida, o sea, puedes tener, no sé, yo bueno, nada, yo no le daría ni perdón, le daría la peor de las muertes y fuera, ya está, es que yo soy así. De acuerdo, muy interesante. Y después por otra parte tengo una pregunta que es en plan, al principio ahora, digamos, tras el tiempo que ha pasado desde que inició la guerra, ahora, digamos, vosotros pensáis, por así decirlo, que esta guerra, que en este caso como que sentís, digamos, más esperanza de que os sentís, digamos, esperanzados respecto al futuro o digo en plan porque yo por ejemplo antes de la guerra yo pensaba que Rusia era un país, vamos, muy muy poderoso, que su ejército vamos, que era el segundo más poderoso, que podía acabar con Ucrania en 2 días, pero que ahora, claro, viendo lo que ha hecho, pues
se ve que no es para tanto y que también que la determinación del pueblo ucraniano es impresionante. O sea, vosotros, digamos que os sentís más esperanzados ahora que antes de la guerra. No sé si esperanzada, yo te voy a responder porque eso sí que lo he visto, que se han caído muchas caretas, ¿sabes? La propaganda rusa se ha quedado al desnudo y hemos visto la mentira frente a nuestra cara, ¿sabes? Y la persona que no lo esté viendo con sus ojos y que no lo entienda es porque tiene un sesgo ideológico brutal y no hay otra explicación. Yo más que esperanza, simplemente me he acostumbrado a vivir con ansiedad, a vivir pensando y temiéndome lo peor y ya está, simplemente se ha vuelto tolerable para mí vivir con la incertidumbre, porque el primer mes y medio, 2 meses fueron horrorosos. Pensaba que nunca podría acostumbrarme a vivir con esta ansiedad y al final, más que esperanzarse, es que uno aprende a vivir con ello, creo, no sé, al menos en mi caso. Yo vivo esto como que ahora mismo está siendo muy duro y muy complicado, pero yo creo que esto al final va a acabar bien para Ucrania y para la gente, porque además para mí personalmente, y mira que yo soy de Ucrania, yo nací ahí y viví ahí 17 años, yo no conocía ni mucho menos la fortaleza que tiene el pueblo de Ucrania. Ya no te hablo del ejército, yo ya te hablo, por ejemplo, ahora de la gente que vive bajo ocupación en la zona de Gerson, que me parece increíble, o Melitopol, ¿no? Que siguen cada día hay noticias que si pegan cartelitos contra los rusos, que si les explotan los coches, no sé, son como pequeños detalles, o la fortaleza de las personas, de los voluntarios, porque a mí me parece increíble lo que yo puse ayer en un tuit, me parece increíble que en un país en guerra, que tampoco es que tenga una cantidad de dinero increíble y que sea muy rico, la gente acumula unas cantidades de dinero cuando hace falta para un dron, para una, yo qué sé, cascos, chalecos o lo que sea. Me parece increíble que, por ejemplo, otro día sale un chico diciendo que hace falta, yo que sé, $500,000 de euros para comprar algo. Y en 3 horas lo tenía recopilado. A mí me pareció increíble, por ejemplo, esto. Entonces, yo pienso que un país con esa fortaleza de espíritu que tiene Ucrania no le puede ir mal. Es que no le puede ir mal. Mira, lo que te digo, hay una palabra en ucraniano que es volia, que es como voluntad. Mira, lo escribí también en un tuit el otro día, que Ucrania ha sobrevivido al Imperio Ruso, a la ocupación nazi, a la Unión Soviética, al austrohúngaro, a todos. Han caído los imperios y Ucrania sigue ahí, y es por la voluntad de los ucranianos. No han perdido ni un poco de su cultura. Se la pueden haber mezclado, se la pueden haber intentado confundir que somos hermanos, pero siguen ahí, la cultura está viva y en la diáspora igual o más. Yo creo que ha nacido una generación de ucranianos tremenda ahora mismo, que acabe como acabe esta guerra, y seguro que acabará en nuestra victoria, no dejarán de ser activos tanto en el mundo mediático, cultural, voluntariado, militar y otros hasta final de sus días, y pasarán esa pensión también a sus hijos. Es una generación que no podrá quedarse quieta y seguirá preparándose para el día de mañana por si pasara algo. Será una generación que seguirá construyendo y fortaleciendo todo el país, toda la nación. Así que sí, veo un futuro brillante porque la gente se ha despertado y no será fácil que se duerman, y todos seguro que no se dormirán. Tengo una última pregunta, en plan, sí, es mucha, perdonad, es que en plan con mis amigos evito hablar de este tema, que es que yo no soy ucraniano, pero tengo amigos que son ucranianos, y vamos, que para mí son prácticamente como hermanos. Y nada, y simplemente quería preguntar, si pudierais, digamos, extraer una lección de todo esto que habéis vivido, ¿cuál sería? O yo que sé, alguna frase, algo que hayáis aprendido. Está muy claro que la historia se repite y el vecino que tenemos está actuando desde hace siglos, si no milenios, de la misma manera, y no podemos olvidar la historia porque vamos a volver a sufrir siempre las mismas consecuencias. Yo creo que la historia también es, para nosotros, para mí, el aprendizaje de todo esto ha sido
que yo me he despegado un poco de mis raíces, porque yo me he tirado prácticamente 20 años viviendo como una española y no me acordaba mucho de mi parte ucraniana, digamos, porque yo no leía muchos libros en ucraniano, no veía películas de ucranianas, no hablaba apenas el idioma porque todos mis amigos, absolutamente todos son de España, y a raíz de todo esto como que me ha apetecido conectar con esa parte mía. Y en cuanto al histórico, aprendizaje histórico, yo creo que más que para Ucrania debería ser para la Unión Europea, porque yo creo que ahora mismo, bueno, para Occidente en general, porque yo creo que ahora mismo el Occidente siempre ha tenido Ucrania como eso que está ahí, que es medio Rusia y ya está, y que nosotros vivimos en paz, vivimos tranquilos, nos va bien, y realmente la paz es muy frágil, la felicidad es muy frágil, y en general nuestra Unión, incluso la OTAN, cualquier momento se puede desmoronar. Entonces hay que buscar un poco ese espíritu que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Never Again, e intentar que ese Never Again sea de verdad, que no sea una falsa para los países ricos y ya está. Pues al 1000% de acuerdo contigo, Inna. Sí, la lección yo creo que ahora es sobre todo para Occidente, para que abra los ojos de una vez. Y personalmente para mí ha sido retomar la importancia que tienen los orígenes y las raíces de cada uno, lo importante que es preservar los vínculos con la cultura de cada uno, porque si no todo se volverá a repetir. Creo que hay demasiadas lecciones para aprender aquí. Una sola es inviable. Creo que todas que se han mencionado. Personalmente, para mí, que no te puedes nunca conformar o relajar. O sea, siempre tienes que estar haciendo algo, aunque sea en segundo plano. No puedes ser pasivo. Si formas parte de algo, toma acción en ello. Y una persona puede hacer mucho. Y muchas personas más. Pues chicos, si nadie tiene más preguntas, si nadie quiere decir nada, si os parece bien, nos vamos despidiendo. Que simplemente que muchas gracias por contestar las preguntas y perdonar, digamos, si os he hecho muchas preguntas o si he sido muy pesado, o sea. No te preocupes, te agradecemos a ti por hacer las preguntas, porque lo que nos gusta también, nos apetece también un poco es traer ese tipo de información a las personas de aquí de España, ¿no? Para que entiendan un poco lo que sentimos, lo que nosotros vivimos desde aquí. Entonces, que nos pregunte justo lo que os podría interesar, pues mira, se agradece. Perfecto, muchas gracias. Vale, yo soy nadie. A ver, yo creo, habéis tratado el tema, habéis abordado el tema muy bien, desde la perspectiva de personas ucranianas que se han encontrado con una cosa impensable, que es que Rusia invadiese Ucrania. Eso es algo que era impensable, ha dicho en algún momento Elena, que en pleno siglo XXI, pues efectivamente, tal como se han desarrollado los acontecimientos, tal como ha evolucionado la civilización, no es que fuéramos hacia un modelo sin guerras, pero este tipo de guerra, de agresión de un Estado contra otro en Europa parecía ya inconcebible. Y solo ha sido posible porque hay una persona que se llama Vladimir Vladimirovich Putin, que ha utilizado los servicios secretos, ha representado a los servicios secretos y a las mafias rusas en el periodo de hundimiento de la Unión Soviética y de desconcierto de Yeltsin, para hacerse con el poder y crear un estado cleptócrata, un estado en el que no hay imperio de la ley, no hay ley, solo lo que dicta el zar. Y el problema también es para los rusos. Lo que pasa es que hay tantos rusos que se han acostumbrado que ya le votan en masa, pero también hay muchos fraudes en las elecciones. Es un problema también ruso, creo yo. Vosotros habéis planteado la perspectiva ucraniana, naturalmente, pero también es un problema ruso muy serio, y Occidente
también lo habéis comentado, ha despertado con todo esto. O sea, yo creo que ha sido una desgracia terrible, pero una desgracia tan grande, que ha provocado una reacción muy grande. Ha conseguido que la Unión Europea despierte de un letargo de decenios, de vivir bajo el paraguas estadounidense en el aspecto militar y de entregarse a la economía y al intercambio y a tal y cual. Y ha despertado. Europa, en cierto modo, ha despertado. Aún le falta mucho. En Alemania, bueno, en fin, no están haciendo los deberes, van como más lentos de la cuenta. En Francia está como muy dialogantes con Rusia, intentando convencerle de no sé qué acuerdo. En fin, nada es perfecto, pero sí que ha habido obviamente un cambio de actitud en el oeste de Europa. Yo como español, yo ya tenía una idea de lo que era Putin desde hace muchos años, pero no porque haya tenido experiencia allí en Rusia, ni en Ucrania, ni en ningún país cercano, sino por lecturas, por documentales. Pues fui conociendo y me fui dando cuenta del grave problema que existía en Rusia y en los países que había alrededor. Y lo único bueno de todo esto, esta patada en el tablero geoestratégico que ha dado Vladimir Putin, es que ha despertado un poco Europa, y yo espero que no vuelva a caer en el letargo por culpa de que los medios de comunicación pierdan el interés o algo por el estilo. Yo hablé con Félix Ovejero, que es un intelectual catalán, estaba comentando sobre el tema de la invasión, y me dijo, bueno, esto en cuanto a los informativos de tal perderá interés, y yo pensando, ¿cómo? ¿Que esto va a perder interés? Nosotros, la gente no dejará que se duerma. Europa se ha despertado y se ha despertado para muchos años, y la gente es función de todos ahora no dejar que se duerma, y no se dormirá, creo yo. Y también está el Bernard, que quería preguntar algo, creo. Sí, perfecto. Gracias por darme la palabra. A ti, muchas gracias. Hola, buenas tardes. No sé si me oís. Sí, te escuchamos. Se te oye. A ver, quería comentar un poco mi caso personal. Yo hasta hace 2-3 meses pues no conocía nada de Ucrania. Yo trabajo en un ayuntamiento de Palencia, y el ayuntamiento, por petición de unos vecinos que había ucranianos hace tiempo allí en el pueblo, solicitó que nos pusiéramos, que ayudáramos en la situación después de la invasión. Entonces hemos traído, ya sea con unos compañeros que fueron en furgonetas a Polonia a buscar ucranianos cuando empezó la guerra, y luego después en autobuses que han venido fuera de los cauces oficiales de Cáritas o de ACEM o de Cruz Roja. Hemos traído, y tenemos ahora en un pueblo de Palencia 22 personas. Son mujeres con niños pequeños, la mayoría, y hemos hecho pues toda la documentación, nos hemos encargado de la manutención, nos hemos encargado de los alimentos, nos hemos encargado de a los niños escolarizarles, toda la documentación que requiere tanto los NIE como las tarjetas de extranjería. Como hemos encontrado, ya hay personas que están incluso trabajando o en peluquerías o en campamentos de niños para limpieza o para cocina. Y entonces he hecho amistad con algunas de ellas y he conocido un poco su situación personal, sabiendo que tienen familiares, sus maridos o hijos han dejado allí y se han venido pues de un día para otro con una mochila. Que su situación yo creo que es un poco distinta a la que estabais hablando vosotros, que parece ser que tenéis la vida un poco ya sentada en España. Ellos han venido pues en cuanto salieron las bombas, más que nada por salvar a sus hijos y encontrarse en la situación que estaban. Esa es la situación que yo quería comentar, la del día a día, la que yo como trabajador del ayuntamiento, que estoy en trato directo, continuo con ellos para todos estos casos, estamos teniendo. A mí me gustaría, fuera de ello, de contar un poco lo que es el caso concreto de ucranianos que están viviendo alrededor mío. Me gustaría preguntaros qué os está pareciendo el apoyo o no apoyo español oficial a la causa ucraniana. Yo, por mi parte, considero que está habiendo apoyo
pero fuera de los cauces oficiales. Por ejemplo, a nosotros como ayuntamiento no nos está apoyando ni la comunidad autónoma, ni el Estado, ni la Diputación, ni nadie. Está siendo todo a base de los recursos propios del ayuntamiento y la caridad de los vecinos y de pueblos cercanos y del propio esfuerzo nuestro, que estamos a nuestro trabajo del día a día, pues aumentando todo lo que genera que 22 personas tengan sus necesidades diarias en la medida de lo posible satisfechas o en la medida que podamos. Entonces me gustaría preguntaros ¿qué ¿os sentís apoyados por España? Esa es mi pregunta. A ver, yo por mi parte, yo no pido ayuda de España porque yo soy independiente, tengo mi trabajo personalmente y si lo que estamos aquí es nuestra situación. Yo no sé cómo está la gente refugiada aquí, igual Elena sabe mejor de ese tema porque tiene más trato, yo solamente he traducido algunas veces para gente de Ucrania y poco más. Desde el punto de vista de las armas, de ayuda al ejército y tal, creo que España podría hacer bastante más. Esa es mi opinión. Totalmente tu percepción, Bernard. Mira, la gente de a pie se ha volcado muchísimo y yo estoy súper agradecida. Los refugiados también. Yo he estado traduciendo para refugiados y también estaba en una organización, de chicas ucranianas que recogíamos ropa de segunda mano y artículos de primera necesidad para dárselos a la gente que llega, porque es que vienen sin maleta, con una mochila y lo puesto, ¿no? Y en esa parte la gente que se ha ido con familias y tal se siente muy arropada, pero lo que es la parte oficial y gubernamental, lo que se ha hecho, lo de la ayuda en armamento es muy escasa. Y lo que el programa que hay con la Cruz Roja y ACCEN para alojar a los refugiados es algo que creo entender que no es algo propio de España, sino que es un marco común europeo. Son las medidas europeas que han adoptado todos los países para ayudar con el alojamiento temporal a los refugiados que llegan. Y hay países pues como Alemania o Polonia pues que además están pagando ayudas en dinero, me refiero a los refugiados. En España no es el caso, solo se hace lo de la normativa europea que es el alojamiento. Y reitero, por cierto, tenemos un gobierno, quiero recordar a todos que son 2 partidos y uno de ellos, desde el primer momento e incluso antes de la invasión a gran escala, no quería ayudar con armamento a Ucrania y creo que es algo que tiene que mencionarse, que tiene que ser recordado. A mí me duele mucho, no es que me esperase nada de ese partido, pero vamos, que no lo voy a olvidar ni como ucraniana ni como española, por cierto, que también soy. Por mi parte, solamente comentar rápidamente, por la parte civil y de la sociedad sí que hemos visto mucha respuesta, al menos aquí a nivel de Barcelona. Por parte de instituciones, bastante mínimo. Yo creo que España ha sido los países que ha cumplido los mínimos europeos que se han pedido, que se han acordado a nivel europeo, y no se ha volcado a nivel personal ni un paso más allá cuando hay muchos países que sí que lo han hecho. Y es lo que me gustaría ver, al menos a nivel institucional. Y con esto creo que ya está, ya acabaríamos por hoy. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y Slava Ukraini. Herojem Slava. Herojem Slava.